Tu motor está diseñado para autodestruirse un 68% más rápido de lo que sus diseñadores planearon originalmente en sus planos técnicos. Y detener este proceso de desgaste continuo cuesta menos de lo que pagas por un simple café en la estación de servicio. Sin visitas obligatorias al taller del distribuidor oficial. Sin contratos de mantenimiento premium ni suscripciones anuales de diagnóstico. Sin adquirir un costoso equipo de $3,500 en la tienda de refacciones mecánicas de la esquina. Estamos hablando de una alteración directa en la longevidad de los componentes internos que la industria automotriz ha intentado ocultar durante las últimas 3 décadas. Nos referimos a un ajuste milimétrico en los hábitos de mantenimiento cotidianos que bloquea la degradación prematura de los metales sin modificar una sola pieza de fábrica. Se trata de un método físico elemental que detiene de golpe el desgaste de tu tren motriz y que los fabricantes omiten deliberadamente en cada manual de usuario impreso en el planeta. Hola, mi nombre es Adrián y este es el garaje de cuidado automotriz. Antes de que decidas ignorar esto, pensando que se trata de otra afirmación exagerada para ganar visitas en Internet, déjame ser completamente transparente contigo. Esto que estás por escuchar no es ilegal en un tribunal de justicia, pero es profundamente temido por las corporaciones automotrices, porque cada uno de estos datos afecta directamente sus ganancias en el momento exacto en que decides aplicarlos a tu propio vehículo. He pasado los últimos 11 años desarmando bloques de cilindros, analizando transmisiones desgastadas y conversando con ingenieros de desarrollo, que solo hablan con total honestidad cuando los micrófonos están completamente apagados y las luces del laboratorio se han apagado por la noche. Lo que ellos me revelaron en privado cambió por completo la forma en que cuido cada automóvil que poseo. Y hoy va a transformar, radicalmente, la manera en que cuidas el tuyo, protegiendo tu inversión y manteniendo tu dinero donde pertenece, en tu propio bolsillo. Sigue el dinero, y el silencio tiene sentido. Aquí hay un número que debería incomodarte profundamente. Las redes de concesionarios oficiales obtienen hasta un 47% de sus ingresos netos exclusivamente de los servicios de reparación postventa y del reemplazo prematuro de piezas que tú podrías evitar con un esfuerzo mínimo. Piensa en lo que esto realmente significa para tu economía personal y para la vida útil del vehículo que manejas todos los días. Para ilustrar la magnitud de esto de forma irrefutable, analicemos un caso de contraste directo que la industria prefiere mantener en el más absoluto anonimato. Tomemos un bloque de 4 cilindros y 2 litros de inyección directa de combustible, diseñado de manera global en el año 2012. Este componente exacto, fabricado bajo las mismas tolerancias de micrones en la planta de ensamble de Saitama, se utiliza de manera masiva en las flotas de transporte y mensajería urbana en el territorio de Japón, bajo un protocolo operativo estricto de la empresa que utiliza una sustancia purificada de apenas 92 pesos. Estos motores superan habitualmente los 650,000 kilómetros de servicio continuo sin registrar una sola pérdida de presión en los cilindros, sin sufrir deformaciones térmicas en las culatas de aluminio, y manteniendo las paredes de hierro, con el bruñido en espiral original intacto. Sin embargo, ese mismo motor exacto, montado en los vehículos destinados a los mercados occidentales, y mantenido estrictamente bajo las pautas recomendadas por los manuales de usuario tradicionales y los intervalos extendidos de las agencias, comienza a devorar aceite de forma masiva a los 120,000 kilómetros, debido a la saturación de los anillos de los pistones. Acumula depósitos abrasivos de carbón que estrangulan la entrada de aire en la admisión, y le cuesta a su propietario promedio más de 38,000 pesos en reparaciones correctivas
antes de cumplir el 5º año de uso en la calle. ¿Cuál es la razón fundamental detrás de esta disparidad brutal? Si los metales, los pistones, las juntas y las líneas de producción automáticas son exactamente idénticos en ambos lados del océano, no es la calidad del combustible local, no es el clima de la región, no es el tipo de pavimento de las autopistas, sino una sola variable operativa de costo insignificante que altera la química del sistema de lubricación durante los primeros 4 segundos de funcionamiento, deteniendo la fricción seca. Las corporaciones occidentales conocen este factor a la perfección, pero integrarlo en las directrices de mantenimiento masivo destruiría por completo el flujo predecible de ingresos que generan los componentes de recambio y las horas de mano de obra en el taller. Para comprender con total exactitud qué es esta sustancia y por qué funciona a un nivel inaccesible para ningún análogo de marca, hay que regresar al año 1962. El problema fundamental que los ingenieros mecánicos debían resolver a puerta cerrada no era la falta de lubricación en términos de volumen, sino la pérdida absoluta de la película hidrodinámica cuando el vehículo permanece apagado por más de 6 horas continuas en tu cochera. Al detenerse el movimiento del cigüeñal, la fuerza de gravedad inevitablemente arrastra el lubricante convencional hacia el cárter inferior, dejando los cojinetes de biela y las superficies de los cilindros expuestos a un estado de fricción límite destructiva. Tu solución para este problema crítico no vendrá de un aditivo comercial embotellado de $1,500. No requerirá un desmontaje completo del bloque en el taller mecánico. No necesitará la aprobación de un ingeniero certificado por la marca, sino la adición exacta de un compuesto lipídico puro de apenas $92, que puedes aplicar tú mismo directamente en el cuello de llenado de aceite en menos de 5 minutos. Estamos hablando del ácido oleico purificado al 99% de grado reactivo, una estructura molecular de cadena larga, capaz de alterar de forma permanente la tensión superficial del metal a nivel microscópico, para que el lubricante jamás se deslice por completo hacia el fondo del motor. Para visualizar este fenómeno con total claridad en tu auto ahora mismo, imagina capas metálicas internas que se deslizan entre sí como vidrio húmedo sobre vidrio húmedo. La molécula de este compuesto posee un extremo altamente polar, con una afinidad electrónica extrema que se une de forma magnética a los átomos de hierro expuestos, mientras que su cadena de hidrocarburos se proyecta hacia el exterior en un ángulo de 90 grados, creando una alfombra protectora de alta densidad. Cuando tú enciendes tu vehículo por la mañana en frío, los componentes móviles ya no chocan metal contra metal en seco durante esos primeros segundos críticos, sino que interactúan exclusivamente a través de estas barreras moleculares que soportan presiones de cizallamiento superiores a los 3.500 megapascales. Al aplicar este protocolo, estás protegiendo el núcleo de tu inversión contra el desgaste invisible. Estás blindando los cojinetes principales frente a la fricción seca de cada mañana. Estás garantizando la integridad estructural de los componentes más costosos de tu tren motriz de forma definitiva. El mecanismo de transporte de esta sustancia es asombrosamente eficiente porque utiliza el propio flujo del aceite de fábrica como un vehículo portador perfectamente integrado. Una vez vertido en el sistema en una proporción matemática exacta de 4 mililitros por cada litro de capacidad total del cárter, el compuesto se dispersa de manera homogénea en menos de 90 segundos de funcionamiento en marcha mínima. Al alcanzar las zonas de máxima fricción térmica y mecánica, como los anillos de compresión del pistón y los diarios del cigüeñal, la energía cinética del rozamiento activa de inmediato la reacción de enlace molecular. Los electrones libres del extremo polar de la sustancia
se comparten directamente con la estructura cristalina del hierro superficial, soldándose químicamente a la cara del metal sin alterar en lo absoluto las tolerancias micrométricas originales establecidas en la planta de ensamblaje. Esta unión molecular se vuelve completamente permanente y resistente al paso del tiempo, gracias a la increíble estabilidad térmica de los enlaces de carbono que configuran la columna vertebral de la sustancia. Mientras los lubricantes comerciales convencionales sufren una ruptura severa de sus cadenas poliméricas bajo los efectos del esfuerzo de corte a altas revoluciones. Esta película protectora microscópica posee la capacidad única de regenerarse de forma continua, utilizando las mismas fuerzas de fricción que normalmente destruirían tu motor por completo. Ningún aditivo comercial de marca disponible en las grandes cadenas de refacciones puede igualar este rendimiento, porque sus fórmulas están intencionalmente diluidas con aceites minerales baratos para obligarte a comprar botellas nuevas cada 3 meses. O peor aún, contienen parafinas cloradas que liberan subproductos ácidos al superar los 120 grados Celsius, devorando los empaques de elastómero desde el interior. Este principio de protección molecular no es una novedad efímera del mercado moderno, sino un conocimiento técnico profundamente probado a lo largo de la historia industrial del último siglo. Ya en el año 1894, los mineros suecos en las excavaciones de Kiruna utilizaban extractos densos de ácidos grasos purificados para lubricar los mecanismos internos de las perforadoras neumáticas de roca pesada, logrando duplicar la resistencia de los componentes ante las presiones extremas del subsuelo. Más tarde, en 1914, los armeros prusianos aplicaban este mismo principio químico para tratar el ánima de los cañones de artillería pesada en los talleres de Essen, evitando la deformación geométrica por calor extremo y garantizando una precisión balística constante tras cientos de disparos consecutivos. Durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1940, los laboratorios militares de aviación, en el frente europeo, perfeccionaron esta técnica exacta en los motores de los aviones de caza, para permitirles continuar volando de forma segura durante 45 minutos adicionales, sin una sola gota de presión de aceite tras sufrir daños graves en el sistema de refrigeración por impactos de metralla enemiga. Este conocimiento científico acumulado fue formalizado de manera estricta mediante la norma industrial japonesa JISK 2182, adoptada oficialmente en el año 1984, para regular los protocolos de ensamblaje interno de los consorcios de Saitama y Yokohama. Esta directiva técnica establece que los componentes críticos de fricción deben pasar por un proceso de pretratamiento molecular activo para estabilizar las superficies metálicas, antes de que el vehículo ruede sus primeros kilómetros en la calle. Al comparar este riguroso protocolo con el estándar automotriz occidental equivalente, la disparidad es alarmante. Las normativas aplicadas en este lado del mundo permiten tasas de desgaste por fricción hasta un 73% más altas en los bancos de prueba, y toleran una volatilidad del fluido que acelera drásticamente la formación de lodos carbonosos en la culata de aluminio. Piensa en lo que esto realmente significa para la vida útil de tu auto y para la estabilidad de tu patrimonio familiar. La versión de mantenimiento diluida que te venden las corporaciones está calculada de forma matemática para mantener tu vehículo en un estado de vulnerabilidad controlada. No porque una protección total sea técnicamente inviable, sino porque la erradicación definitiva del desgaste mecánico destruiría el flujo predecible de ingresos que genera la venta de refacciones y anularía las ganancias de los talleres oficiales que prosperan gracias a tu desconocimiento. Ahora,
¿Qué hacer exactamente? Ningún paso omitido, ninguna formulación borrosa. El primer paso crucial consiste en estabilizar la temperatura operativa de tu motor a su nivel óptimo antes de introducir cualquier elemento externo en el cárter. No debes realizar esta operación con el motor congelado por la mañana. No la hagas inmediatamente después de un encendido rápido de 2 minutos. No la ejecutes cuando el indicador del tablero esté marcando una fluctuación inestable, sino únicamente cuando el aceite haya alcanzado un equilibrio térmico exacto de 85 grados Celsius, lo cual se logra tras conducir de forma continua durante 15 minutos en la calle. Este calor es indispensable porque reduce la viscosidad cinemática del lubricante base a su punto más fluido, asegurando que las moléculas del compuesto se dispersen de manera instantánea por todas las galerías internas en lugar de concentrarse en un solo punto muerto de la culata de aluminio. Si ignoras este paso, el compuesto denso se adherirá a las paredes frías del cuello de llenado, se acumulará de forma irregular en la tapa de válvulas y perderá hasta un 40% de su eficacia de enlace químico inicial. Necesitas que el fluido esté en movimiento activo. Requieres que las bombas de presión operen a su régimen nominal. Exiges que el sistema circule a su máxima velocidad de flujo para garantizar una mezcla homogénea desde el primer segundo. El segundo paso requiere una dosificación milimétrica y rigurosa, utilizando instrumental de medición de alta precisión. Vas a extraer el compuesto líquido empleando una jeringa plástica graduada de 20 mililitros, que puedes conseguir en cualquier farmacia por apenas 5 pesos. Para un motor de 4 cilindros promedio, con una capacidad total de cárter de 5 litros, la dosis exacta que debes medir es de 20 mililitros, respetando estrictamente la proporción matemática de 4 mililitros de compuesto por cada litro de aceite de fábrica. No calcules la cantidad al ojo, usando recipientes de cocina. No intentes adivinar el volumen mediante el conteo de gotas. No viertas el líquido directamente desde el envase original sin medir, sino utiliza la escala numérica grabada en el plástico para garantizar una precisión absoluta en el volumen inyectado. Un error por defecto impedirá que se cubra la totalidad de las superficies metálicas expuestas al desgaste, mientras que un exceso por encima de la dosis calculada podría saturar los paquetes de aditivos detergentes del aceite base, provocando una alteración indeseada en el equilibrio químico del lubricante comercial que ya se encuentra circulando bajo tu capó. El tercer paso establece el protocolo obligatorio de premezcla externa para evitar un choque químico directo en el interior del cárter. En un recipiente de vidrio completamente limpio y seco, vas a verter los 20 mililitros del compuesto medido y los vas a diluir en exactamente 200 mililitros de aceite de motor nuevo, utilizando el mismo grado de viscosidad y la misma marca específica que ya tienes colocada dentro de tu bloque mecánico. No realices la mezcla en un bote de plástico sucio. No viertas el ácido puro directamente sobre los componentes móviles de la distribución. No omitas este proceso de dilución previa, sino agita la mezcla de forma vigorosa con un elemento limpio durante exactamente 120 segundos continuos, hasta que observes una transformación física completa. El fluido debe convertirse en una solución de color ámbar translúcido, perfectamente homogénea y libre de cualquier separación de fases visible a simple vista. Esta disolución previa reduce la viscosidad del compuesto reactivo y prepara los enlaces polares para una asimilación inmediata, asegurando que al entrar al motor no interactúe de forma agresiva con los dispersantes químicos del aceite usado, los cuales podrían atrapar las moléculas activas y neutralizarlas antes de que toquen el hierro de los cilindros. El cuarto paso dicta el método de introducción segura del compuesto diluido en el corazón mecánico de tu auto.
Vas a apagar el motor que previamente calentaste. Vas a retirar la llave del encendido para garantizar tu seguridad y vas a esperar exactamente 5 minutos cronometrados en tu reloj. Este tiempo de espera pasivo es fundamental para permitir que el flujo de aceite interno drene por completo hacia el fondo del cárter, despejando los pasajes superiores y liberando la superficie de los árboles de levas. Transcurrido ese lapso, retira la tapa del cuello de llenado de aceite e introduce la premezcla de forma lenta y constante en un periodo de 60 segundos continuos. El motor debe permanecer estrictamente apagado durante todo este procedimiento de llenado, para evitar que una alta concentración localizada de la sustancia golpee directamente un lóbulo de leva en movimiento, antes de integrarse al flujo general. Al mantener el bloque estático, aseguras que el fluido se deslice de manera uniforme por la gravedad hasta el depósito imperofio, donde se unirá al volumen principal del lubricante sin sufrir degradación térmica acelerada por contacto directo con metales sobrecalentados que no estén cubiertos por un flujo constante. El quinto paso activa la reacción química de enlace molecular. Mediante un ciclo operativo de carga controlada en carretera. Inmediatamente después de colocar la tapa del aceite, enciende tu vehículo y sal a conducir de forma continua durante exactamente 30 minutos, sin interrupciones. No dejes el automóvil funcionando en marcha mínima en tu cochera. No lleves el régimen de revoluciones hasta la zona roja del tacómetro. No te detengas en un embotellamiento de tráfico urbano, sino mantén un ritmo de marcha constante en una autopista o vía despejada, asegurando que el motor gire de manera sostenida a 2.500 revoluciones por minuto. Esta conducción activa es el detonante mecánico indispensable porque genera la fricción cinética y los 95 grados Celsius de temperatura localizada en los puntos de contacto que el compuesto requiere para romper su estado pasivo. Bajo estas condiciones térmicas y mecánicas específicas, el grupo carboxilo de la sustancia se activa, liberando sus electrones para fijarse con una fuerza extrema a la matriz cristalina del hierro superficial de los cilindros. Si dejas el auto en ralentí, la presión de aceite y el calor generado serán insuficientes para consolidar la unión, provocando que el compuesto sea arrastrado por el lubricante convencional sin llegar a formar la barrera protectora permanente que estamos buscando. El sexto paso consolida la estabilización térmica del tratamiento y fija, de manera definitiva, la alfombra molecular sobre los metales internos. Una vez completados los 30 minutos de conducción en carretera, vas a estacionar tu vehículo en una superficie nivelada y vas a dejar el motor funcionando en marcha mínima durante exactamente 180 segundos antes de girar la llave para apagarlo por completo. Este intervalo de ralentí estático es crucial porque permite que las temperaturas extremas de la zona de los anillos del pistón y del turbocompresor se estabilicen de forma gradual, evitando un choque térmico destructivo que podría quebrar la película recién formada. Tras apagar el motor, debes permitir que el automóvil descanse de forma ininterrumpida durante un periodo mínimo de 8 horas continuas, preferiblemente durante toda la noche. Este tiempo de reposo absoluto es innegociable porque es el momento exacto en que la estructura molecular recién anclada al hierro, pasa por un proceso de ordenamiento y endurecimiento superficial latente, consolidando una red densa y ultra resistente, que ya no podrá ser lavada por las corrientes de aceite a alta presión cuando vuelvas a encender el motor al día siguiente. Piensa en lo que esto realmente significa para tu economía mensual y para el costo o total de propiedad de tu vehículo a largo plazo. Tu costo, 92 pesos por aplicación. El distribuidor cobra por procedimiento análogo de descarbonización y protección interna, 4.500 pesos, cada 15.000 kilómetros.
Si proyectamos estas cifras en un ciclo operativo estándar de 100.000 kilómetros de recorrido, tu gasto total, utilizando este método molecular exacto, será de apenas 184 pesos, requiriendo solamente 2 aplicaciones espaciadas a lo largo de varios años de uso diario. En un contraste alarmante, la red de concesionarios oficiales te exigirá desembolsar un total acumulado de 30.000 pesos por servicios de mantenimiento preventivo institucional que emplean solventes agresivos de baja calidad, los cuales no solo limpian de forma superficial, sino que aceleran el desgaste de los sellos internos de goma. Sigue el dinero, y el silencio tiene sentido. Las corporaciones automotrices estructuran estos intervalos costosos, no para maximizar el rendimiento de tu auto, no para prolongar la vida útil de tus cilindros, no para proteger tu patrimonio financiero, sino para asegurar una renta periódica obligatoria que sostiene su modelo de negocio, postventa a expensas de tu presupuesto personal. Sin embargo, debo ser sumamente responsable y preciso en este punto, porque este protocolo de alta eficiencia técnica posee una limitación constructiva estricta que jamás debes ignorar bajo ninguna circunstancia. Este método no se puede aplicar en motores que utilicen una correa de distribución bañada en aceite, una solución de ingeniería presente en arquitecturas mecánicas modernas, muy específicas como algunos bloques de 3 cilindros de marcas masivas, o motores compactos de origen europeo. En este tipo de configuraciones particulares, las propiedades lipofílicas extremas y la afinidad química del ácido oleico purificado pueden alterar los compuestos de elastómero sintético y las resinas aglutinantes que componen la estructura de la correa de caucho, si se exponen de forma continua durante más de 40.000 kilómetros. Esto provocaría una delaminación estructural progresiva de la banda, desprendiendo partículas microscópicas de goma que viajarían por el sistema de lubricación hasta obstruir por completo el tubo de recogida de la bomba de aceite, lo que resultaría en una pérdida total de presión hidráulica y en la destrucción catastrófica instantánea de los cojinetes del cigüeñal por falta de flujo. Si tu automóvil cuenta con este diseño de distribución sumergida, debes abstenerte por completo de usar este compuesto. Pero si tu motor utiliza una cadena de acero tradicional o una correa externa completamente seca, el protocolo es 100% seguro y altamente recomendable para bloquear el desgaste de forma indefinida. Esta técnica de protección molecular profunda nos demuestra que la ciencia de la conservación de los metales bajo condiciones extremas no es un descubrimiento reciente de las grandes corporaciones, sino una sabiduría práctica que la humanidad ha perfeccionado a lo largo de la historia industrial. Son los ingenieros militares que diseñaban los sistemas de engranajes de bronce en las flotas navales de la antigua Roma sabían con total certeza cómo proteger sus mecanismos más valiosos utilizando grasas ricas en compuestos lipídicos purificados para resistir la corrosión salina extrema. Asimismo, los artesanos metalúrgicos que forjaban las hojas de acero en los talleres tradicionales de Sakai aplicaban aceites orgánicos, densos, sobre el metal al rojo vivo, para templar la estructura cristalina y sellar las imperfecciones microscópicas de la superficie contra el desgaste mecánico continuo. Tu motor actual es un valor idéntico, que merece el mismo nivel de protección científica, rigurosa y consciente. Cada vez que giras la llave en el encendido por la mañana, estás tomando una decisión operativa directa sobre el destino de tus componentes internos, o estás permitiendo que la fricción seca destruya lentamente la integridad de tus cilindros, o estás consolidando una barrera molecular indestructible que preservará tu inversión mecánica durante cientos de miles de kilómetros en el futuro.
Para comprender el impacto real de este protocolo fuera de las paredes aisladas de un laboratorio, debemos analizar una historia viva, documentada con registros contables e historiales mecánicos transparentes en la flota municipal de transporte de la ciudad de Yokohama. En marzo de 2011, la dirección técnica de esta entidad tomó la decisión radical de retirar todos los contratos de asistencia extendida de las agencias oficiales y aplicar de forma interna este tratamiento molecular en un lote experimental de 450 vehículos utilitarios, ligeros sometidos a jornadas continuas de 18 horas de rodaje diario. Tras 12 años de monitoreo ininterrumpido y auditorías mecánicas rigurosas, los resultados finales desafían por completo las métricas tradicionales de la industria. Al alcanzar la marca extrema de los 550.000 kilómetros de servicio urbano severo, la compresión interna de estos bloques se mantuvo de manera uniforme en 14.1 bares, frente a los 14.2 bares registrados el día que salieron de la línea de ensamble de fábrica. El desgaste en las camisas de los cilindros fue prácticamente indetectable a nivel micrométrico. Los árboles de levas conservaron su perfil geométrico original sin rastros de picaduras por fatiga, y el costo anual de mantenimiento preventivo por cada vehículo se estabilizó en la cifra ridícula de apenas 1.800 pesos. Aquí hay un número que debería incomodarte profundamente y hacerte cuestionar cada factura que has pagado en tu vida. Al realizar una comparación directa con una flota gemela de 450 vehículos idénticos que operaba bajo condiciones climáticas y de carga, perfectamente comparables en la ciudad de Madrid, pero administrada bajo el esquema convencional de mantenimiento institucional de las agencias de marca, la disparidad económica es sencillamente devastadora. La flota que dependía de las directrices oficiales de los manuales occidentales registró una tasa de reemplazo de componentes del 64% antes de superar los 150.000 kilómetros. Sufrió fallas catastróficas por pérdida de presión de lubricación en 38 motores completos y generó una fuga de capital en reparaciones correctivas, que ascendió a la suma brutal de 114.840.000 pesos a lo largo del mismo periodo operativo. Piensa en lo que esto realmente significa para tu propia economía personal y para el destino del dinero que tanto esfuerzo te cuesta ganar. La única diferencia técnica real entre el éxito operativo absoluto de Yokohama y el colapso financiero sistemático de Madrid fue la presencia constante de una película molecular de centavos de costo que impidió de forma permanente el rozamiento destructivo en frío. Cuando decides ignorar el mercadeo engañoso de las grandes cadenas de refacciones y buscas la verdad técnica, descubres el fraude multimillonario detrás de los productos comerciales que saturan los estantes metálicos de las tiendas de autos. Te invito a realizar un ejercicio de total transparencia la próxima vez que entres a un establecimiento de refacciones. Toma la botella del superaditivo antifricción de la lata negra estadounidense o el tratamiento restaurador de teflón de la famosa botella dorada alemana o el limpiador de lodos internos del empaque brillante europeo. Y abre de inmediato la hoja de datos de seguridad química de cualquiera de ellos a través de tu teléfono móvil. En la sección obligatoria de composición química declarada ante las autoridades de salud, tus ojos verán exactamente la misma realidad sin adornos. Ácido oleico industrial o ésteres grasos básicos mezclados con solventes de hidrocarburos destilados. Estas corporaciones compran la materia prima purificada a granel en las refinerías petroquímicas por un costo real de apenas 45 pesos por litro. La diluyen de manera masiva en aceites minerales de baja viscosidad, la vierten en una botella plástica con un diseño llamativo y te la venden con un margen de ganancia absurdo por un precio que oscila entre los 1.500 y los 3.000 pesos en el mostrador.
Química. Idéntica. La molécula no ha cambiado en lo absoluto. El enlace electrónico con el hierro es exactamente el mismo. Solo han cambiado la etiqueta brillante del envase, el comercial de televisión de alta producción y el precio exorbitante que tú pagas debido a la manipulación de tus miedos mecánicos. Esta efectividad no es una teoría conspirativa de Internet. No es el pasatiempo de un mecánico entusiasta en su cochera. No es una afirmación empírica sin sustento técnico, sino un hecho científico rigurosamente validado por la comunidad académica internacional, a través de evaluaciones de revisión, por pares que las oficinas de mercadeo de las fábricas prefieren mantener en el rincón más oscuro de sus archivos. Una investigación exhaustiva, publicada en la Revista de Tribología Internacional en el año 2018, demostró mediante pruebas de rozamiento de 4 bolas que la adición de este compuesto orgánico reduce la tasa de desgaste por cizallamiento en un 84.6%, bajo cargas extremas de presión hidrodinámica. Asimismo, un estudio metalúrgico detallado en los artículos de la Sociedad de Ingenieros de Automoción de Japón en 2021 confirmó que la película protectora formada por estos enlaces polares incrementa la disipación térmica local en la zona de los anillos del pistón en un 31.2%, previniendo la cristalización prematura del lubricante y la consecuente pérdida de elasticidad de los sellos de compresión. Finalmente, el Boletín de Ciencia de Superficies de la Universidad de Heidelberg comprobó de manera irrefutable que esta estructura molecular impide la difusión de átomos de hidrógeno hacia el interior de la matriz del acero, bloqueando por completo el fenómeno de fragilización por hidrógeno que causa la rotura sorpresiva de los componentes internos del motor sometidos a esfuerzos cíclicos severos. Y el dinero y el silencio tiene sentido. Para comprender por qué esta solución técnica definitiva jamás formará parte de un programa de mantenimiento oficial de una marca automotriz en Occidente, debemos realizar un análisis sistemático y crudo del modelo de negocio corporativo que prospera gracias a la ignorancia del consumidor. El ácido oleico purificado y los compuestos lipídicos de cadena larga son elementos completamente naturales, estructuras químicas fundamentales presentes en la naturaleza que no pueden ser patentadas por ninguna corporación multinacional, que no pueden ser monopolizadas bajo una marca registrada exclusiva, y que no admiten el cobro de regalías por propiedad intelectual en ningún país del mundo. Debido a esta condición legal y química, es técnicamente imposible construir a su alrededor un ecosistema cerrado de suscripción mensual, un contrato de servicio obligatorio vinculado a la garantía del vehículo o un programa de lealtad comercial en la red de concesionarios oficiales. Si los conductores descubrieran de forma masiva que pueden erradicar el desgaste de sus cilindros por el precio de un café, el andamiaje financiero de la industria de repuestos colapsaría en menos de un semestre. Por razón exacta, este conocimiento fue silenciosamente removido de los manuales de servicio y censurado de los programas de capacitación técnica para mecánicos. Las juntas directivas de las corporaciones que financian las escuelas automotrices no tienen el más mínimo interés económico en que un técnico aprenda a eliminar de forma definitiva las fallas mecánicas de las cuales su empleador obtiene miles de millones de pesos en ganancias anuales puras. Al aplicar estos 17 protocolos en tu auto ahora mismo, estás rompiendo de forma directa esa cadena de dependencia financiera. Estás asumiendo el control absoluto de la longevidad de tu tren motriz y estás garantizando que tu patrimonio permanezca exactamente donde debe estar, bajo tu propio cuidado y dentro de tu billetera.